Bienvenidos a Conversaciones que Transforman, un espacio donde las historias nos conectan con lo esencial. Hoy tengo el honor de conversar con una mujer excepcional, una profesional con más de 20 años dedicada a la cirugía oncológica con especialización en mama. Gaby Calderón es past president de la Sociedad Peruana de Mastología, exdirectora ejecutiva del Departamento de Cirugía de Mamas y Tejidos Blandos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, pero más allá de todos sus grandiosos títulos, Gaby es una mujer con un gran corazón que combina la precisión de la ciencia con una empatía profunda hacia sus pacientes. Tiene una serie de reconocimientos por la gran labor social que realiza en el país y su gran dedicación en la lucha contra el cáncer de mama, así como su participación en campañas de salud. Pero antes de ser doctora, Gaby fue una joven que soñó, que se cuestionó, que se reencontró con su propósito y eligió caminar por un camino lleno al servicio. Hoy hablaremos de medicina, de propósito, de prevención, de humanidad y de legado. Gaby, no sabes la alegría de tenerte en conversaciones que transforman. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Hola Elenita, quiero agradecerte por la invitación, pero también quiero felicitarte por haber iniciado este programa que va a sacar a la luz muchos ejemplos para muchas niñas para en el futuro convertirse en mujeres con propósito. Sí, es verdad. Yo creo que el propósito del podcast es que niñas, niños, jóvenes, profesionales puedan escuchar estas historias tan potentes de personas como tú, Gaby, que no solamente quieren dejar una trayectoria profesional brillante como la que tienes, pero sobre todo dejar este propósito de vida para muchas personas, ¿no? Y más en donde tú te mueves, en el tema de la medicina y la prevención de uno de los cánceres que ahora se ha vuelto muy común en muchas mujeres y creo que hay muchas cosas por hacer. Gaby, antes de comenzar a hablar de toda esta maravillosa trayectoria que tienes, yo quiero que nos cuentes dónde empezó Gaby y cuando leía tu historia, lo que me conectó muchísimo y me alegró es que eres de Arequipa, igual que mi familia. Yo dije, por eso hemos hecho clic con Gaby, porque desde que te conocí, la verdad, me inspiraste, es una amistad súper linda y sincera. Gaby, cuéntanos, por favor, de tu infancia. Bueno, yo soy arequipeña, tuve la suerte de nacer allá, no en la misma Arequipa, sino en un distrito a unos 15 minutos de Arequipa, en el campo. Yo fui una niña muy feliz, con con mucho para soñar, mucho para pensar. Tenía alrededor mío todo el verdor que yo quería, tenía todas las cosechas a mi disposición, tenía las mascotas soñadas, tenía un gato, tuve una gallina, hasta tuve un toro de pelea. Mira. Y mis papás, siempre alimentaron en nosotros el estímulo del trabajo y de que si de niño te esfuerzas y cumples, pues tienes una compensación. Entonces, yo pienso que un niño feliz finalmente se transforma en un adulto feliz. Es verdad. Y sabes qué, ahora escuchándote, esa conexión con la naturaleza, esa conexión en jugar con lo más simple, pero que finalmente te deja esos recuerdos tan maravillosos, porque yo te escucho, Gaby, y también recuerdo mi infancia jugando kiwi con chapitas, ¿no? De Coca-Cola, ¿no? Con chapitas de gaseosa, pintando tal vez la vereda, ¿no? Con estas plantitas verdes, porque claro, ahí no teníamos tiza y eso a mí me deja haber aprendido desde lo más simple y ser feliz, y es por eso que a veces muchas cosas materiales no nos llenan, ¿no? Así es, nosotros jugábamos, por ejemplo, a la cocinita y recogíamos los huevitos de las flores del campo, recogíamos el pastito y eso eran los fideos, y ¿Ves? así jugábamos y Eh, y nos reíamos, ¿no?, toda la mañana, sin necesidad de, por ejemplo, los dispositivos electrónicos que tenemos ahora, ahora. ¿no? Entonces, creo que eso te abre una capacidad de imaginación, de creatividad, de solución, que nuestros niños han en esta época de tanta tecnología no la tienen, y es más, vivimos prácticamente en la ciudad y, los niños del campo, cada vez
van migrando del campo a la ciudad. Entonces van perdiendo esta maravillosa conexión, no solo con la naturaleza, sino también con lo que significa la simplicidad de la vida y la forma práctica de resolver los problemas que se van dando, porque la vida no es una vida dulce, no es una vida súper suave, sino es una vida donde desde pequeños tenemos que afrontar responsabilidades y aprender de una manera sencilla a resolver los problemas. Sí, ¿no? Y que no es una vida recta en donde solamente vas adelante, sino también tienes desafíos, hay errores, hay renuncias también en este camino para poder seguir con tu propósito y cumplir tus sueños. Y esto me lleva a una pregunta. ¿Tú tuviste que renunciar a esta vida en el campo por cumplir tu sueño para estudiar medicina y seguir creciendo en la especialización que tú querías? Gaby, ¿nos puedes contar, por favor, de ese tema? Bueno, yo te cuento que desde niña tuve muchas responsabilidades y que por vivir en el campo pues no teníamos una facilidad para llegar al medio urbano. En ese tiempo no había mucho servicio urbano y entonces teníamos que ir a pie hasta un lugar que se llama Tingo, que son como 20 minutos de camino y los lugares no eran pavimentados. Teníamos la suerte de vivir en el campo, pero no teníamos la suerte de tener las comodidades que se tienen en el medio urbano. Claro, trasladarte. Entonces, durante el colegio fue de esta manera. Mis padres nos dieron muchísimo, pusieron énfasis en lo que significa la educación. Para ellos ese era el principal objetivo para nosotros. Y bueno, cuando yo ingresé a la universidad, pues eso significó mucha preparación porque yo quería estudiar medicina. En ese tiempo solamente había una facultad de medicina que era San Agustín y ¡boom! Nos sorprendió porque salió otra facultad de medicina que era de la particular, que era la católica. En ese tiempo había muchas huelgas y entonces los alumnos se retrasaban muchísimo en los estudios y entonces yo decidí intentarlo en la particular, pero me quedé por un cachito y entonces ingresé a obstetricia. Y viéndolo, como te decía, del lado práctico, ¿qué podía ganar haciendo un año de obstetricia? Pues gané cursos que se convalidaban y entonces yo tenía más tiempo para estudiar los primeros años de medicina. Quien no tiene terror a anatomía o a bioquímica o a otro tipo de cursos que necesitan más tiempo y más esfuerzo. Entonces tuve esa ventaja. En el segundo intento yo ingresé para que vean todos que nunca a veces se consiguen las cosas a la primera y que si lo deseamos con el corazón, las cosas ocurren. Y luego culminé todos los años, los 6 años de medicina, igual para el internado fue algo concursado. Teníamos que dar un examen y si salíamos pues en los 6 primeros lugares podíamos tener acceso a las plazas del Seguro Social, que eran los mejores lugares para hacer el internado. Y yo llegué feliz, yo, vi el auditorio de salud en Arequipa, el Carlos Alberto Seguín, y vi, pues, unos 60 médicos, y dije: "Uy, esto es pan comido". Di mi examen confiada, tranquila, y cuando salí, vi que todo el pasillo del Carlos Alberto Seguín estaba lleno, eran como 600 personas, y entonces dije: Ay, "Dios Dios mío, esto mío. está difícil". Y cuando dieron los resultados, comencé de atrás, y dije: "No, ya me aburrí, acá no estoy". Luego me cambié adelante y sí, estaba entre los 4 primeros y me quedé a Wow. hacer el internado. Hasta ahí tuve suerte porque me seguía quedando en Arequipa al lado de mis papás, al lado de mis hermanos. Sin embargo, cuando dimos o hicimos el sorteo para el SERUM, que es el Servicio Rural Urbano Marginal, que yo recomiendo que todos los médicos lo hagan, que salgan del confort de la casa, pues no salí sorteada en Arequipa. Y entonces, como no salí sorteada en Arequipa, me vine a las plazas de Lima, al sorteo general, y yo me acuerdo que eran 600 plazas, Dios mío, decías, ¿cómo va a haber 600 plazas y allá no hay plazas? Pero las plazas estaban repartidas en la Sierra Central, o sea, desde Huánuco, Cajamarca, la selva, o sea, lugares donde nadie quería ir. Entonces, igual, hice un balotario y dije, ya, yo tengo que salir entre los 4 primeros y elegí los que me daban mayor puntaje para poder ingresar de manera más fácil a la residencia. Y elegí, dije, las 4 primeras plazas son perfectas y salí quinta. Y entonces no me daba 15 puntos, pero me daba 11. Era un poco más lejos, era un centro de salud inmenso, era una red grande.
pero me daba 11 puntos y quedaba 2 horas de Huánuco. Entonces, Imagínate. yo cogí mis cosas, les dije a mis papás: "Miren, si yo espero el sorteo, tengo que esperar unos 6 meses más, pero si me voy ahora, estoy ganando 6 meses". Y les dije: "Yo nunca me he ido de la casa, nunca me he separado de ustedes, pero tengo que hacerlo". Y mis papás lloraron, estaban pero destrozados, su hija mayor se estaba yendo y lo hice. Y entonces me fui y ahí comenzó la aventura en realidad, ¿no? Y lo mismo sucedió para el momento de la residencia, ¿no? O sea, cuando yo elegí la residencia, yo quería ser ginecóloga. Y dije, no, sí, qué lindo, ese mundo me encanta, qué bonito. Pero cuando me tocó hacer este servicio rural, urbano marginal, y luego hice un año de trabajo de salud básica, que es un servicio en periferia, era terrible porque las mujeres llegaban, se colocaban una serie de dispositivos para perder a los niños y tener los abortos, que todas las noches prácticamente tenía que hacer los curetajes, a veces las pacientes entraban en shock, tenía que colocar un cloruro, JAES y estabilizarlas y luego hacer el curetaje. Y entonces dije: "No, así yo no voy a vivir. No puedo ser ginecóloga. Quiero tener una familia, quiero dar tiempo para mis hijos, si es que tengo hijos. No, no voy a ser ginecóloga". Y de ahí me acordé, y dije: "Pero si yo los veranos hacía oncología, si mis veranos eran inmunología, si mis veranos yo soñaba con estas cosas, ¿por qué he elegido ginecología?". Entonces en un fin de semana reuní los papeles, me fui a Cayetano Heredia, era la época de postulación de las vacantes para cirugía oncológica. En ese tiempo el único hospital que te daba las vacantes era el INEM, y entonces yo postulé al INEM. Y era el primer año que por Cayetano te daban los resultados en la computadora, o sea, que tú entrabas y veías, ¿no? Entonces, ya no tenías que ir al portón a ver si había salido, Así no en había las hojas las hojas, sí, grandes ya y no la letrita ya chiquita. no había eso. Entonces, yo entraba y salía mi nombre en primer lugar, y decía: "No, no, no, están colocando la relación de inscritos, acá hay un error". Ujú, Volví a entrar y volví a salir primera, y decía: "¿Qué pasa?". Ahí me di cuenta que había ingresado en primer lugar. claro. Y que eras buena en lo que Y realmente que era buena querías. en realmente, y que Dios me estaba dando una Y oportunidad, una señal. una señal, porque estaba comenzando un camino mágico, el camino que Él me guió, porque sabía que realmente esa era mi pasión, ¿no? Y también cuentas, Gaby, en todo lo que ahorita nos hablas de esta trayectoria de tu crecimiento y tu formación, de las renuncias, ¿no? Por eso yo decía, ¿qué renuncia ha sido la más difícil? Y para lograr los sueños, muchas veces tenemos que dejar lo que más queremos, en este caso la familia, ¿no? En este caso, la familia, ¿no? Los hijos mayores, al menos en provincia, tú sabes, son los hijos como que son el ejemplo, los más pegados a los papás, Lo que los los que ayudan ayudan con los también, claro, así hermanos, es. ¿no? Entonces, esa fue la renuncia más difícil que tuve que hacer. Mis hermanos todavía estaban en el colegio, ¿no? Estaban en los últimos años y yo tuve que decirles a mis papás que si yo quería seguir avanzando, tenía que tomar esa decisión, y ellos se abrieron y me dijeron: "Adelante, ¿no? Lo que necesites, que estamos acá". Claro, y sigue tu camino y vamos a estar alentándote para que cumplas finalmente este propósito tan poderoso que ya luego más adelante vamos a hablar en la entrevista, Gaby. Pero también me quedo con otra parte de lo que nos dices en el tema del serum, ¿no? Porque te conectas con una realidad, te conectas con lo que realmente está pasando y dónde puedes aportar. A raíz, Gaby, cuéntanos de esta experiencia. ¿Qué te dejó marcado para que ahora puedas seguir con este propósito de servicio? El Serums, eligió para mí un lugar que era una cabecera de red. ¿Qué significa? Significa que además de mi centro de salud, yo tenía 9 puestos de salud encargados. Entonces, ser jefa significaba ver mi centro y ver esos 9 puestos de salud, con lo que implica emergencias, personal, abastecimiento de insumos médicos, vacunas y todo lo que significa trabajar en un medio rural.
Estábamos a 2 horas de Huánuco. Yo lo la felicidad grande que tuve es que, llegué a un lugar, hubo un médico antiguo y yo solo necesitaba trabajar 6 horas porque así era, pero yo trabajaba 12 porque yo nunca había estado en ese ambiente y necesitaba tener experiencia. Y yo lo comprendí así, o sea, no dije: "Me toca 6 y nada más". No, dije: "Necesito aprender de alguien, necesito saber cómo se solucionan las cosas, y en vez de quedarme 6 me quedo 12 horas". Y entonces así estuve septiembre, octubre, noviembre. En diciembre, el jefe del centro de salud, pues, se fue a un hospital más grande porque él era destacado y se lo llevaron al hospital grande y yo me quedé como jefe de cabecera de red, siendo serumista con 4 meses. Imagínate, Y en el tremenda tiempo de cambio de los responsabilidad. médicos de Serum, o sea, yo era la única médico de la red, no había más médicos, los médicos recién iban a llegar. Y además de esto, era CLAS, un comité local de administración compartida, o sea, la comunidad y el médico formaban algo así como una junta directiva y se encargaban de todos los gastos de ese centro de salud y no podía quedar dinero, tenía que invertirse en algún proyecto y, teníamos que pagar planillas, tenía que pagar impuestos. Creo que ahí fue la primera conexión con esta parte administrativa, de gerenciamiento y de proyectos, que tuve. Fue la primera experiencia. Y entonces ahí yo descubrí que no basta ser médico, sino que también tienes que tener un conocimiento adicional de administración, de gestión, de manejo de Así finanzas, es. ¿no? Importantísimo, de rentabilidad del negocio. Eso fue muy importante, muy, muy importante. Y luego, pues me identifiqué, como tú dices, demasiado con la comunidad, demasiado. La comunidad era un lugar alejado y entonces, por ejemplo, como en un pueblito, había un contador, un abogado, los policías y el cura. Así era la comunidad, pero la comunidad estaba siempre dispuesta a colaborar en las iniciativas que yo tenía, ¿no? Lo primero que hicimos fue se fue el director, me quedé de jefe, fui a realizar un inventario de todo lo que tenía, porque teníamos así como que 2 locales, uno que era mantenimiento y algunos consultorios, y el otro que era consultorios y el local principal. Y en el depósito encontré pintura. Entonces, lo primero que se me ocurrió y teníamos una inspección en unos días. Entonces dije: "Esto está terrible, no tiene pintura, no tiene nada". Agarré y les dije a cada uno que tenía que limpiar su consultorio, las instalaciones. Con la comunidad coordiné, pintamos el centro de salud, puse cera en los pisos. Nunca se había Imagínate. usado cera ahí. Ujú. Y los pisos eran brillantes, y la gente cuando entraba miraba y decía: "¿Qué ha pasado acá?". Y cuando vino la supervisión, lo reconocieron, realmente hubo un cambio. Y eso, el involucramiento con la comunidad sirvió para que construyamos 2 ambientes más en el centro de salud. Como teníamos 8 puestos, pues teníamos personal que venía, se quedaba y no tenía dónde quedarse, y esos que eran como dormitorios de hombres y mujeres. Y luego teníamos dónde capacitar, no teníamos dónde capacitar a la gente. ¿Cómo les podíamos enseñar a las obstetrices, a los enfermeros? No teníamos dónde, y eso también sirvió para construir un centro de capacitación y tener lo que Imagínate. la dirección nos daba, ¿no? Entonces, este involucramiento permitió que darte cuenta también que cuando tienes alguna iniciativa, nunca estás solo, siempre hay gente dispuesta, la misma comunidad, la comuna, las autoridades, y bueno, en realidad, si tú lo quieres hacer, bastan a veces todo ese poder que tienes para motivar a las personas y para que las demás puedan ayudarte a ejecutar lo que con buen propósito tú les has propuesto. Yo siempre digo que para los grandes resultados se tienen que tener buenos aliados. Y lo que nos has contado es la mejor demostración de cómo varios entes importantes conectados por un solo propósito pueden lograr grandes cosas, impactos reales en la comunidad, porque
debes de haber ayudado a un montón de gente que realmente lo necesitaba, pero que no tenía esa atención finalmente, o no llegaba esa atención a este lugar, ¿no? Dejando finalmente apoyo para ellos de manera directa. Gaby, yo te escucho y quisiera saber si en esta experiencia tuviste alguna tensión, algún tema con algún paciente, alguna iniciativa que te ha marcado para lo que ahora Gaby está haciendo alrededor de todo el tema de esta prevención tan importante con el cáncer de mama. Yo tengo 2 incidentes, muy, muy importantes en este tiempo. El primero fue cuando yo trabajaba en salud básica, era domingo, me tocaba vacunar. Nadie quería ir a vacunar conmigo porque sabían que los llevaba hasta lo más alto del cerro, ¿no? Porque ahí había niños sin vacunas, ¿no? Y esta vez no sé por qué, me sentí un poco molesta y no quería vacunar, y de pronto llegué a la cumbre, porque teníamos que subir, y encontré un sol radiante. Las personas estaban vestidas de negro, era domingo, con sus trenzas limpias, un arpa, un violín. Las mujeres tenían las calas en sus brazos y era misa y estaban cantando las canciones de la misa. Y entonces yo dije, Dios mío, ¿cómo puedo estar renegando de tener que trabajar, de tener que servir en un lugar donde estás casi conectado con el cielo? Entonces, cada que siento ese desconfort, me reconecto, ¿no? Esa fue la primera parte de mi vida. La segunda parte, y ha sido una parte bastante, un tiempo bastante largo, que han sido casi como 25 años, han transcurrido en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, en el INEN. Entonces, yo ahí he realizado la residencia, pero también he sido médico asistente. Y yo me recuerdo mucho, no es muy frecuente que las mujeres embarazadas tengan cáncer, pero nos tocó una persona muy joven, una mujer que tenía unos 30 años, que venía de Ayacucho y estaba embarazada, tenía 3 meses y eran mellizos, eran Imagínate. mellizos. Y entonces era un tumor dependiente de hormonas, de los tumores más frecuentes, estaba en los 3 meses de gestación y hicimos una junta médica y entonces cuando nosotros tenemos pacientes que están en gestación, durante el primer trimestre del embarazo no podemos administrar ninguna droga citotóxica, no podemos hacer radioterapia y bueno, la cirugía la ponemos entre comillas porque estas pacientes, pues la toxicidad de las drogas, el bebito está en toda la etapa de De formación, crecimiento. ¿no? Entonces hay peligro de pérdida del embarazo y entonces la paciente conversó conmigo y yo le dije que esperara un poquito, que los niños iban a estar bien, que tenía que recibir el tratamiento sistémico, que la íbamos a operar porque era un cáncer localmente avanzado. Nadie piensa que una mujer que esté embarazada pueda tener un cáncer. Nadie lo piensa, nadie lo piensa. Y entonces la mujer recibió el tratamiento, los bebés llegaron a término, Imagínate. eran 2 niñas, tuvo el parto, la cesárea, y bueno, luego lo operamos, ¿no? Y estaba un día caminando por el instituto y la señora me para, ¿no? Y me dice, doctora, ¿se acuerda de mí? Y yo la miré y le digo, ¿cómo está? Qué lindo. Las 2 niñas tenían como 5 años, ¿no? Y Imagínate, me qué dijo, doctora, precioso. una de mis hijas se llama Gabriela y la otra se llama Guadalupe. Son mis 2 nombres, Ay, ¿no? sí. Y entonces eso es algo que te marcó un montón porque tú puedes decir cómo tú tienes en tus manos la decisión y la capacidad de dar valentía a las pacientes para afrontar este tipo de situaciones. Tan Y difíciles. algo importante es que la vida está siempre primero y si tú puedes conservar la vida y puedes conservar a la mamá y puedes conservar a las niñas, pues hay que intentarlo todo, Ujú. porque de pronto es la única posibilidad que tiene esta mujer
de ser mamá, porque la quimioterapia produce efectos citotóxicos en los ovarios y muchas mujeres que reciben la quimioterapia probablemente vean afectadas sus posibilidades de ser mamá a futuro, sobre todo si tienen de 38 o de 40 a más edad, ¿no? Y sin embargo, ver este resultado fue óptimo, fue felicidad completa, fue un momento donde tú dices: "Vale la pena Todo el trabajar, esfuerzo, hacer el esfuerzo, así es, las llegar al horas, paciente, tener empatía", ¿no? Hacerle comprender que darle no va a haber ningún fuerzas. peligro, ¿no? Instruirlo, responderle sus preguntas. Y eso es un poco que en este momento también carecemos un poco los médicos, la empatía, ¿no? Entonces, este fue el ejemplo más claro de lo mucho que podemos hacer Y siendo del mujeres Sí. por otras mujeres. Y del gran impacto que finalmente trasciende sobre el trabajo que tú realizas, y de verdad es admirable, Gaby. Yo te escucho tan llena de pasión, tan llena de generosidad. He ido a tu consultorio, hasta la voz, esa tranquilidad que siempre transmites a tus pacientes, que como tú dices, muchas veces esa sensibilidad se ha perdido, el estar cerca, en escuchar al paciente, en no solamente diagnosticar, decir, sí, pues tienes esto y ya, y a veces escuchas doctores que son bastante duros, ¿no? En decirte un diagnóstico que te cambia hasta la vida, ¿no? Pero ese acompañamiento es tan importante para tantos que necesitan una voz de aliento, de apoyo, que estoy segura que muchos también nos están escuchando. Yo también me siento muy identificada con el tema, por ejemplo, de cáncer de mama. Mi abuelita, que para mí es el mayor referente que puedo tener, porque era la persona que le daba pues la mano a mi mamá cuando también salía a trabajar para darme a mí y a mi hermana lo mejor, y se quedaba pues acompañándome, cuidándome, yendo por ella a las actuaciones. También la perdí por cáncer de mama. Yo estoy bastante Sensibilizada. sensibilizada y de verdad me emociona con ese proceso que ella pasó, porque por mucho tiempo no pudimos decirle que tenía poco tiempo de vida, sino lo que decidimos nosotros fue darle calidad de vida para que ella esté tranquila, ¿no? Pero el saber que pierdes también a una persona tan importante, te deja marcado el tema del cuidado, el tema de no dejarnos llevar porque me duele algo y me tomo una pastilla, si no es grave no voy al médico. Entonces, yo aquí, Gaby, quiero entrar al punto nuevamente de la prevención y qué podemos hacer nosotras y para todas las mujeres que nos están viendo de manera rutinaria, que podría cambiarnos el rumbo de algún diagnóstico, tal vez mucho, que si pasa mucho tiempo, pues pueda ser ya algo que no podamos hacer nada. ¿Qué nos puedes aconsejar? Has tocado 3 puntos importantes. El primero es cómo dar las noticias. Y en realidad, durante el tiempo de la residencia, tú aprendes a dar las noticias. Es algo que es más fácil cuando tienes empatía, cuando te relacionas con la familia, con el paciente. Yo, en la práctica he aprendido a hacer dibujos, porque es, que leas una mamografía o una ecografía, el paciente vuela, está en tridimensional, pero si les haces un dibujo, es más fácil comprenderlo. Siempre te preguntan por las expectativas de vida, siempre te preguntan por los resultados, pero lo que yo siempre termino diciéndoles es que eso depende mucho del tipo de tumor que tiene, pero también de la inmunidad del paciente. Y me dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Dos cosas: tiene que cumplir el tratamiento y tiene que procurar ser feliz. Resuelva todo lo profundo que tiene pendiente, vacíe ese corazón, límpielo, eso es lo primero, ¿no? La segunda parte es la parte del acceso, ¿no? Has tocado también un tema interesante que son los antecedentes, y cada que dicto una conferencia o hago una charla, siempre las pacientes están muy preocupadas por los antecedentes familiares, ¿no? Y entonces, la población está dividida en 2 grupos.
una población que tiene un riesgo estándar y una población de alto riesgo. La de riesgo estándar es prácticamente la que no tiene ningún familiar en primer grado relacionado con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, que son los que sí se relacionan con el cáncer de mama y que puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? De la población en general. Y la paciente de alto riesgo sí es aquella que tiene un familiar de primer grado relacionado con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de próstata, ¿no? Papá, la hermana o la misma paciente. Entonces, los cuidados son diferentes. Y lo tercero, el tercer punto que tocamos es este punto de la detección. Las mujeres históricamente estamos acostumbradas a posponer nuestro cuidado personal, por posponer nuestros chequeos, porque nuestras prioridades son los seres que queremos, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro trabajo, y posponemos, posponemos hasta que a veces es muy tarde. Entonces, esto tiene que entrar dentro de nuestra agenda de actividades anuales. Las mujeres a partir de los 40 años tienen que hacerse su mamografía y esto es algo no negociable. Es algo que tenemos que nosotras mismas hacerlo y tomarlo en consideración, porque el futuro de todo lo que queremos puede estar marcado por nuestra salud. Si nosotros somos mamás, tenemos hijos, imagínense, tener una mamá enferma, económicamente activa, que aporta, hace muchas cosas en esa familia. Uno, puede descomponer la familia. Dos, puede desestabilizar económicamente la familia. Y tres, todos los propósitos o las actividades que nos habíamos programado a futuro, porque siempre solemos hacer eso, pensar más en el futuro que en el presente, pues no se van a dar. Entonces, enfoquémonos un poco más en el presente, preocupémonos de cada uno y que estas cuestiones de salud, tanto la mamografía como el Papá Nicolau, sean cuestiones no negociables. Sí, de verdad, como que nos preocupamos de todos y nos ponemos en la última fila de la cola, ¿no? Porque siempre estamos pendientes que no le falte nada, pues al esposo, en el trabajo, las horas que nos ganan también por esta rutina tan compleja que últimamente nos lleva la vida, ¿no? Pero qué tan importante es darnos tiempo para nosotros. Es muy importante y es no solamente la parte del chequeo, también es esa parte del cuidado personal que tenemos que tener, es esa parte del ejercicio y del descanso, porque si tú te pones a pensar cuántas horas duermes, deberíamos, ¿no? Durante el tiempo que dormimos, prácticamente nuestro cuerpo hace una limpieza general desde nuestra mente hasta nuestro cuerpo. Se elevan grandes cantidades de hormonas, ¿no? El cortisol, por ejemplo, cuando no Súper dormimos a tiempo, dañino. ¿no? Y también disminuyen otras, como por ejemplo la melatonina. Y la disminución de la melatonina hace que aumente la cantidad de estrógenos en nuestro cuerpo. Entonces, son cuestiones no negociables, ¿no? El chequeo, el ejercicio, la comida y el descanso. Y Gaby, te voy a hacer una pregunta más personal. Siempre tienes que estar lidiando con dar esperanza, a veces dar respuestas muy duras a tus pacientes. ¿Cómo hace Gaby Calderón para poder equilibrar todos estos sentimientos encontrados que puedes tener diariamente, ¿no? Porque esto no es estacional, para seguir con tu propósito. Gracias a Dios, el tratamiento y los tratamientos que se desarrollan para cáncer de mama cada vez contribuyen a que las mujeres vivan más. Incluso pacientes en estadio muy avanzado, estadio 4, tienen algunas veces tasas de sobrevida de hasta 50%, lo cual no ocurría décadas Antes, atrás, así es. ¿no? Sin embargo, lo que usualmente yo hago es eh, camino, me gusta caminar, escucho música. eh, Otra parte muy importante que tengo para descansar a veces es involucrarme en algunos proyectos personales que tengo, pero por sobre todo son dos cosas. Uno, camino, el ejercicio, y dos, escucho música. Y música de todos los tipos, ¿ah? No creas que es música clásica, no.
escucho hasta música electrónica y alguna música Mira, electrónica me encanta, ¿no? está Por bien, claro. ejemplo, escucho de Pascal Letoublon y esa música me da, por ejemplo, la coloco cuando necesito tener el impulso y la energía de culminar las cosas con las que comienzo, ¿no? Entonces la coloco y es algo que hace que yo vuele como un jet y termine todas las cosas, Yo ¿no? me siento igual conectada porque yo te cuento que cuando tengo un día difícil, pongo a Beyoncé cuando está saliendo con esta canción súper empoderada, ¿no? Y digo, yo también puedo ser como ella. O en el Super Bowl, cuando sale pues Jennifer López con Shakira y las dos con su magia, cada una especial, pero siendo súper poderosas. Yo también puedo, ¿no? Y esas son esos ánimos que internamente nos damos para seguir con la misión que tenemos. Y en tu caso, Gaby, yo te escucho y es súper admirable porque el tema de la vocación hay que tenerla en el corazón. El tema de servicio hay que llevarlo como un valor inquebrantable y de verdad que inspiras muchísimo con todas las historias que nos cuentan. Y yo ahora te quiero preguntar a Rafita, tu hija. ¿Qué le quieres dejar como legado desde el lado hablando más de mujer, como madre? Bueno, a Rafita yo quiero dejarle esa figura de mamá que está siempre a su lado, que la escucha, que está para engreírla, para cuidarla, pero también para decirle: "Hija, podrías haber hecho esto de esta manera, ¿qué te parece?", ¿no? Algo que yo quiero que ella comprenda y entienda y, bueno, ya se nos viene, porque tu Maca también tiene casi mi También edad, ya Rafita. entramos allá en la La preadolescencia. preadolescencia es eh, que desarrolle lo que ella quiera, lo que le guste, su pasión. Yo disfruto mucho de ser médico, a mí me encanta. Yo vivo mi carrera y vivo pensando: "Ah, creo que me gustaría esto más, creo que me gusta", y yo quiero que ella sea así, que ella no tenga una imposición de las cosas que quiere hacer en el futuro, o a estudiar, o a dedicarse, sino que lo que elija, lo elija con amor. Entonces, serían 2 cosas importantes. Primero, que sepa que siempre voy a estar con ella, así físicamente no esté, que cuando ella evoque los recuerdos, yo estoy con ella. Y lo segundo que quiero es que sea feliz con lo que haga, con lo que ella elija hacer, porque desde donde estemos apoyaremos eso que ella eligió ser. Y con tu historia, ella tiene el mejor ejemplo de que lo que se hace con el corazón, lo que se hace con pasión, trasciende como legado. Y ahora, Gaby, yo te quiero preguntar, con todo esto que has visto, con toda tu historia, con todo este acercamiento a pacientes, tanto del lado público como privado, ¿dónde Gaby quiere dejar y trascender por toda esta vocación que tú tienes? ¿Tienes algún sueño que cumplir? Sí, tengo un sueño grande que cumplir, aparte del de legado que le tengo que dejar a Rafa, y es que cuando comencé la carrera, yo me visualizaba como un médico con excelente trayectoria, pero jamás logré ver esta parte de gestión hasta que la probé desde el Serum y luego cuando se me dio la posibilidad de ser directora médica de una clínica, luego jefa de servicio de una clínica y jefa de departamento en el instituto. Y entonces yo identifiqué las necesidades de la población. Sé que nuestro sistema público, nuestro sistema de salud es un sistema que está muy disperso porque hay salud, hay MINSA, hay Fuerzas Armadas, pero las necesidades son comunes. Y entonces tuve la posibilidad de verificar y ver las necesidades en las regiones y en el caso específico, lo que más me gusta a mí, pues, es ver las necesidades de las mujeres y en este caso, pacientes con cáncer de mama. Tenemos todavía una gran cantidad de pacientes con cáncer de mama localmente avanzado y entonces la prevención primaria se encarga de hacer el diagnóstico y se encarga de hacer la detección precoz. La prevención secundaria, la mamografía, tienen el acceso, se acaban de poner nuevos mamógrafos o se van a instalar por el ministerio, pero las mujeres no tienen esa cercanía y eso falta.
Por eso es que las mujeres llegan tardíamente. A pesar de eso, se dispone de los tratamientos porque el ministerio ya tiene tratamientos. Entonces las mujeres jóvenes logran sobrevivir. Y ahí es donde yo quiero impactar, porque son mujeres jóvenes que ya pasaron todo el proceso, que muchas veces tuvieron que ser mastectomizadas o que no tienen las mismas, los mismos oportunidades de acceso para una reconstrucción o para la calidad de vida que ellas necesitan. Y entonces mi proyecto está enfocado en eso, en la prevención terciaria, en la recuperación física, psicológica, de repente incluso hasta en la sociedad como un ente activo, porque la mujer que logra superar un cáncer es una mujer que ha vencido una batalla, que ha sacado lo mejor y lo peor de sí, que la ha hecho renacer, que le está dando esa segunda oportunidad de salir hacia adelante. Y yo pienso que estas mujeres necesitan el apoyo para continuar esa vida que dejaron en pausa. Entonces, el proyecto, que ya lo vamos a Ujú. anunciar, está enfocado en este tipo de mujeres y en este tipo de prevención. Y con tanta pasión como le pones a todo lo que haces, Gaby, yo estoy segura que va a ser un proyecto muy potente y que vas a ayudar a muchísimas mujeres que realmente lo necesitan, en donde todavía la ayuda no llega y que les puedes cambiar su vida. Y estoy segura que así va a ser. Gaby, yo te agradezco de corazón cómo nos has contado toda tu historia y para terminar esta linda entrevista contigo, Gavita, ¿qué mensaje nos puedes dejar a todos los que te están escuchando que quieren seguir creciendo y que sienten muchísimos desafíos, muchísimas trabas, pero con tu experiencia, ¿tú qué les puedes decir? Primero, que criemos niños felices, porque si no criamos niños felices, no vamos a tener adultos felices. Lo segundo es que nunca dejemos de soñar, siendo o teniendo la edad que tengamos, 5, 10, 15, 20. Yo sigo siendo una niña, sigo soñando. Ujú, A veces despierto y digo, pues sí, yo soy una niña. ujú. Entonces, nunca dejar de soñar y tampoco pensar que es un sueño pequeño, que es un sueño que no se va a dar, que no es factible, eso jamás, porque el que no intenta, ¿no? No va a poder realizar su sueño. Pero esto no viene gratis. Significa que tú tienes que adquirir todas las capacidades para poder hacer realidad tus sueños. ¿Por qué? Porque si encuentras las oportunidades y no tienes las capacidades, no vas a poderlas coger y no vas a poder participar de ellas y no vas a poderte desarrollar. Pero la mayoría dirá, es muy difícil realizar o capacitarme o estudiar. El mercado tiene una cantidad de becas de estudio ilimitadas, ilimitadas. Entonces, nada es imposible si es que no lo proponemos de corazón, porque hay que sentirlo para conseguirlo. Y entonces, eso es lo más importante. Niño feliz, sueño, capacitación, capacidades y una oportunidad. Eso es lo que necesitamos, una oportunidad. Una oportunidad para volverla grandiosa y maravillosa y poder sacar todo lo que le podemos dejar al mundo como impacto real, ¿no? Y es parte de este propósito del podcast, es parte de esta conversación que transforman y yo estoy segura que con tu historia y con lo que nos has contado y con la linda trayectoria, pero sobre todo lo que quiere seguir Gaby haciendo, muchos están esperando con mucha ilusión poderte seguir ayudando. Así que muchísimas gracias, amiga. Una gran mujer, una gran médica y una gran persona que sigue apostando por ayudar a su país y eso es muy bonito. Gaby habla muy bien de ti. Gracias por acompañarnos. Gracias, Elenita, y no se olviden de seguir este podcast porque promete muchas cosas inspiradoras, como dice Ellen, no solo para las mujeres o para las niñas, también para los hombres y también para la gente que a veces se siente desorientada, necesita un rumbo, que este programa sea ese rumbo que ustedes necesitan. Gavita, gracias por habernos acompañado en Conversaciones que Transforman. Ha sido un gusto tenerte aquí.
Nos despedimos, ¿no? Gracias, Elia, por la invitación. Chao. Desde Conversaciones que Transforman, agradecemos profundamente a Works, el espacio donde estas conversaciones encuentran luz y propósito. A Avon, por acompañarnos con la belleza que inspira seguridad. Y a Divina Esencia, por vestir a Elena cada episodio con esencia, color y autenticidad. Gracias por ser parte de este proyecto creado desde el corazón.